Hay gente que se pregunta, y es válida la pregunta, si el amor requiere sacrificio y si el sacrificio es amor. Pregunta válida. Y vamos a aventurar algunas respuestas. La palabra sacrificio, en el fondo, hay un significado muy profundo. Es la entrega de mí mismo o de algo que yo valoro a alguna realidad que yo considero valiosa, que puede ser una persona, para su bien. Es decir, yo puedo entregar mi trabajo para el colegio en el donde trabajo porque me parece que quiero que ese colegio sea bueno. Eso, y a veces eso implica un cierto grado de sacrificio, por supuesto. Si yo para mantener y cultivar una relación, a veces tengo que, en el fondo, no a veces, siempre tengo que entregarme. Lo que pasa es que todo entrega de algo valioso para alguien valioso es en el fondo un sacrificio. Esa es la palabra sacrificio. La palabra sacrificio implica entregarse. Y en ese sentido, todo amor es entrega, toda entrega requiere, o sea, todo amor es entrega, toda entrega es en cierto modo un sacrificio. Lo que pasa es que entregar algo valioso a veces nos cuesta. Como diría nuestro Santo Padre Alberto Hurtado, dar hasta que duela. Hay veces que ese dar nos duele. ¿Por qué? Porque nos requiere una entrega que a veces nos hace salir de nuestra zona cómoda, nos requiere una entrega de aprender algo. Me acuerdo de una historia que me fascinó, que es de un niño profundamente disléxico, esto en Estados Unidos, y cuya madre no encuentra quien lo trate. Esto hace muchos años. Y ella empieza a desarrollar un programa de tratamiento de dislexia. Ella empieza a aprender, ella empieza a buscar. ¿Para qué? Para que su hijo aprenda. Entonces ella sale de toda su zona de comodidad, sale de lo que sale a buscar para su hijo. Sale a buscar algo para que su hijo aprenda. Bueno, eso entrega, ese amor es en sí mismo sacrificio. Si quieren ver esto en la vida real, vean por favor La Memoria Infinita, el documental de la Maite Alberdi. Una preciosa historia de entrega y de sacrificio. Eh, pero ¿cómo funciona esto en la vida cotidiana? En la vida cotidiana funciona en que el amor requiere que entreguemos lo que somos, especialmente nuestra atención y nuestro tiempo. Entonces, cuando alguien se acerca a nosotros, nos dirige, marido, mujer, la palabra, nos requiere de nuestra atención y nosotros seguimos mirando el teléfono, o como me dijo hace algunos años un marido y una mujer, nosotros todas las conversaciones las tenemos frente a la televisión. Bueno, eso no. Amor implica atención plena. Y a veces atención plena requiere que yo cierre la atención a lo que le estoy poniendo y abra mi atención. El amor requiere el sacrificio del tiempo, es decir, la entrega del tiempo en la vida cotidiana. Y si nosotros tuvimos que pensar también en algo importante, es cómo convidar, no, eso lo vamos a decir después, eh, porque ahora vamos a hablar de, en el fondo, les voy a contarles. Hace algunos años tuve una paciente que estando en la terapia me dice, Ita, ¿sabes qué me doy cuenta después de conversar todo esto contigo? Que tomo conciencia de que nunca en mi casa se me pidió que yo hiciera algo por alguien. Nunca se me presentó una necesidad de otro. Por supuesto que existían, pero no se me presentó. Nadie me dijo, mira, tu tía, tu abuelo, tu hermano necesita de ti. A pesar que sí había necesidad. Y eso no quiere decir que mi padre y mi madre no fueran personas que quisieran, que amaran, lo hacían, ayudaban a otros. Pero a mí no se me requirió nunca. Y eso a mí me ha quedado dando vuelta en el tiempo, con respecto a cuántas veces le requerimos a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros hijos, eh, el amor para otros. O sea, cuántas veces los convidamos a amar, a entregarse. Los convidamos en ese sentido al sacrificio. Estoy pensando en una vez, una amiga mía me dijo, no voy a poder ir a una cosa que teníamos, a un cumpleaños. Le dije, ¿por qué no vas a poder ir? Es que no tengo nadie que se quede con el más chico. Le digo,
pero el número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la 5, la 6, la 7, habían hartos hijos. Dijo que todos tienen panorama. Bueno, digo yo, pero ¿cómo vas a poder pedirle que se turnen y que tú también tengas un espacio? Bueno, eso no era posible de pedirlo para ella. Bueno, yo creo que en ese sentido hay, y es bien importante, que nosotros hagamos que a los niños se les aparezca el prójimo, como dice una amiga mía. ¿Por qué? Porque si no, crecen en lo que Boris Cyrulnik llama una burbuja sensorial. Ellos son los vistos, pero a ellos no nos ponemos al lado y le hacemos hacer que se aparezcan otros necesitados en su casa, otros necesitados en su colegio, otros necesitados en la persona que trabaja con nosotros, otros necesitados en las personas que perdieron su casa en un incendio. O sea, el mundo está lleno de gente necesitada. Si nosotros no los vemos y nosotros no convidamos a los nuestros a verlo, bueno, no crecemos en el amor. Uno de los actos de sacrificio quizás más incomprendido es en el fondo cuando el amor requiere la interpelación, la confrontación con alguien que amamos. Y encontré hace poco un libro que hablaba justamente de que cuidar era una palabra que todo el mundo identificaba con el amor, pero que confrontar, que interpelar, nadie lo identificaba con el amor. Y eso me remite a una cosa que habla la Hannah Arendt en su concepto de la banalidad del mal. Dice, el mal existe en el mundo. Y eso, claro, ocurre. Pero lo más grave, dice, es en el fondo, tibieza, la pasividad de los que permiten que el mal ocurra. Y eso es importante porque muchas veces dejamos que pase el mal a nuestro lado. Y les quiero contar una anécdota. Hace muchos años atrás yo estaba haciendo un turno para ir a un asilo de ancianos y se tenían que subir los niños a mi auto. Y entonces había un niño que se quería subir al auto y había otro que le decía, no, tú no cabes, no, tú no cabes. Y la madre encargada de ese auto estaba parada al lado mío. Y no dijo nada. Nada, bueno, su auto. Y entonces llegó el profesor, que en paz descanse, un hombre maravilloso, y dijo, aquí en este auto caben todos argentinos. Y bueno, lo hizo subir y detuvo la situación y la paró. Y fue una alegría, porque esa crueldad había que detenerla. ¿Cuántas situaciones hay en que dejamos pasar la crueldad dentro de nuestras casas? La crueldad en un turno de colegio, la crueldad de un hijo hacia otro. Hemos sido pasivos muchas veces ante el mal, y eso es más grave que el mal. Uno de los actos de mayor sacrificio y entrega es educar y educar bien. Y hay un libro muy interesante de la Nadine Gordimer, que es Premio Nobel de Literatura, es una sudafricana, que tiene una novela que se llama Un arma en casa. Harold y Claudia son unos padres que su hijo, 29 años, vive fuera de la casa y una noche los llaman para decirle que su hijo está acusado de homicidio. Y ellos entonces llegan a la policía a hablar con él y bueno, ya efectivamente él ha matado a un sueco, un noruego. Y entonces empiezan a preguntarse, y la novela trata en el fondo sobre la acusación, sobre el juicio, pero sobre todo sobre el examen interior que Harold y Claudia hacen de cómo pudo su hijo llegar a eso. Y entonces Harold dice lo siguiente. Demasiado tarde cayó Harold en la cuenta de que algo había faltado en la educación de Duncan y que ese algo era precisamente lo que hubiera podido salvarlo. ¿Por qué no le exigió más? ¿Por qué no estuvo más tiempo a su lado para enseñarle a vivir? Él creía que amar era solo acariciar y respetar. ¿Dónde le habían enseñado que para educar a un hijo bastaban las caricias? ¿Quién le había mentido de ese modo? Él era católico. ¿Por qué pues no había leído aquella que dice la Biblia en el libro de los Proverbios? Quien desecha la vara odia a su hijo, quien le tiene amor lo reprende. Hubiera sido necesario escuchar con un poco más de seriedad la advertencia divina. Vamos a hablar de estos sacrificios de la vida cotidiana, de estas entregas cotidianas que hacen que vivir sea más grato para todos.
Pensemos, por ejemplo, en cuando un día de domingo están todos tomándose el aperitivo y la madre, o podría ser el padre, prepara en la cocina el almuerzo para todos. Y todo empieza ya, pero ven, pero... Y bueno, pero ¿por qué no vamos a ayudarlo o ayudarla de manera que él pueda estar o ella pueda estar aquí? Bueno, eso sería un sacrificio de la vida cotidiana. Otro sacrificio de la vida cotidiana, llegas cansado como perro, dice uno en buen chileno. No tienes ganas de hablar. Entonces tu señor o tu marido te pregunta, ¿y cómo estuvo el día? Bien. Entonces contesta con un monosílabo y se corta el diálogo. ¿Qué sería ahí un sacrificio? Hablar cuando no quieres hablar. ¿Por qué? Porque eso se entrega. Es regalar la comunicación. O silenciarte la palabra áspera. Reprimir el gesto de impaciencia. ¿Cuánto ganaríamos con eso? El sacrificio de la vida cotidiana consiste en pedirle a un hijo que ayude a otro en su tarea, pedirle a un hermano que le lea un cuento a otro. Eh, Esos son sacrificios de la vida cotidiana. Sacrificio de la vida cotidiana significa que si hay alguien que te ayuda en el trabajo doméstico, el día que esa persona viene, bueno, todos hacemos un esfuerzo en que las piezas queden aún más ordenadas, no más desordenadas. ¿Para qué? Para que su trabajo pueda avanzar, para que sienta que alguien la ve a esa persona. Sacrificio en la vida cotidiana significa reprimir el bocinazo de reprensión a la persona, para que decir reprimir el gesto de reprensión, que a veces puede ser un gesto ordinario. Sacrificio en la vida cotidiana es entregarnos para una mejor convivencia, para una convivencia más bella, para una convivencia más armónica. Una amiga mía trabaja en un centro de educación superior. Dice que los jóvenes, al menos un 50%, se duele de la violencia de sus casas. ¿Cuánta de esa violencia podría ser evitada con un poco de sacrificio?